Mantente firme en la fe, a pesar de las pruebas. La vida cristiana no siempre es fácil. Muchas veces enfrentamos pruebas que nos desafían, situaciones que parecen oscurecer nuestro camino. La iglesia de Tesalónica, mencionada en 1 de Tesalonicenses 3, vivió una situación muy similar. Era una iglesia joven, como un niño que apenas empieza a dar sus primeros pasos. Había nacido en un contexto de persecución y oposición y había recibido solo un corto tiempo de la instrucción directa del apóstol Pablo. Y sin embargo, en medio de todas las dificultades, esta comunidad de creyentes fue un ejemplo de cómo mantenerse firme en la fe, apoyándose en el Señor y en su verdad. La iglesia de Tesalónica fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando él llega a esta ciudad, comenzó a predicar el evangelio con pasión y valentía. Su mensaje resonó en los corazones de muchos y personas de diferentes orígenes comenzaron a convertirse y a formar parte de esta nueva comunidad cristiana. Hechos 17, del 1 al 9. Sin embargo, las predicaciones de Pablo pronto generó rechazo y los opositores levantaron disturbios acusándolos de actuar en contra de las leyes romanas. La persecución fue tan intensa que Pablo tuvo que abandonar la ciudad abruptamente para protegerse y poder continuar su ministerio en otros lugares. Esta salida repentina dejó a Pablo preocupado. Sabía que la iglesia de Tesalónica estaba apenas comenzando a desarrollarse espiritualmente y él temía que sin su guía directa ellos pudieran tambalear en su fe. Esta comunidad de creyentes era joven y tenía poco tiempo de enseñanza. Era como niños espirituales y Pablo sentía un profundo amor paternal por ellos. Sin embargo, él confiaba en que Dios los sostendría. Al no poder soportar más las preocupaciones, Pablo decide enviar a Timoteo a Tesalónica. Timoteo era su colaborador cercano, un hombre de fe y un hermano en quien él confiaba plenamente. El propósito de este viaje era fortalecer a la iglesia, alentarlos y asegurarse de que se mantuvieran firmes en medio de las tribulaciones. Además, Pablo quería confirmar que su labor no había sido en vano y que el enemigo no había tentado a estos nuevos creyentes hasta hacerlos abandonar la fe. Al recibir a Timoteo, la iglesia no solo mostró signos de estabilidad, sino que permanecían firmes en el Señor, incluso sin la presencia directa de un pastor. Cuando Timoteo regresó con esa noticia, Pablo sintió un gran alivio y expresó que había sido como recibir una nueva vida, porque ahora vivimos si vosotros están firmes en el Señor. Primera de Tesalonicenses 3.8. Para él, saber que sus hijos espirituales estaban perseverando en este motivo le daba gran gozo. Y te preguntarás, ¿qué sostuvo a la iglesia en medio de esta prueba? Esta historia nos deja una enseñanza profunda sobre la fidelidad de Dios y sobre cómo Él utiliza diferentes medios para fortalecernos en tiempos difíciles. Dios no solo usa a líderes o pastores, sino a cada uno de los miembros de su iglesia y también nos da los recursos espirituales necesarios para que podamos mantenernos firmes. En primer lugar, Dios utilizó colaboradores en la fe. Usó a Timoteo, un siervo fiel, para animar y fortalecer a esta joven iglesia.
Esto nos recuerda la importancia de rodearnos de hermanos y hermanas en Cristo, que nos apoyen y nos levanten cuando enfrentamos dificultades. En segundo lugar, una enseñanza fiel. Pablo enseñó a los tesalonicenses con sinceridad y fidelidad. Nunca adaptó el mensaje de Dios para que fuera más fácil de aceptar, sino que compartió la verdad con claridad, nunca la maquilló, sabiendo que esta verdad los fortalecería. Como cristiano, es importante buscar enseñanzas fieles que nos guíen y que nos anclen en la palabra de Dios. Como tercer lugar, había una oración constante. Pablo oraba fervientemente por la iglesia, intercediendo para que Dios los fortaleciera y los mantuviera firmes. Su vida nos enseña que debemos orar no solo por nosotros mismos, sino también por otros en la fe, pidiendo que Dios los sostenga y les dé la fuerza para perseverar. Pero hay algo que resalta en todo este tema para mantenerse firme, además de recibir estos recursos que ya te mencioné. La iglesia de Tesalónica hizo su parte. No solo escucharon la palabra, sino que la retuvieron en sus corazones. A pesar de las pruebas, los tesalonicenses eligieron recordar y aferrarse a las enseñanzas que Pablo les había compartido. Así lograron mantenerse firmes en la fe, demostrando que las pruebas no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y ser fortalecidos en el Señor. Reflexionemos sobre estas preguntas personales. ¿A quién ha puesto Dios en tu vida para que te fortalezca y te apoye en la fe? ¿Cómo puedes recordar y aplicar la palabra de Dios en los momentos de dificultad? ¿De qué manera puedes hacer tu parte para que las enseñanzas que recibes no solo queden en tu mente, sino que se arraiguen profundamente en tu corazón? Oramos. Señor, gracias por tu fidelidad y por las personas que has puesto en mi vida para fortalecerme en la fe. Ayúdame a recordar y a retener tu palabra y manténme firme en ti en medio de las pruebas. Enséñame a perseverar y a confiar en que tú tienes el control, que puedes ser fiel como lo fue la iglesia de Tesalónica y que mis pruebas se conviertan en oportunidades para crecer y ser más fuerte en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un hermoso y bendecido día.